Con respecto a patología de esófago, ya me han dicho que les han pasado las diapositivas. Vamos a rellenar estos espacios en blanco. En primer lugar, la anatomía, ¿no? La anatomía del esófago. El esófago mide 25 centímetros, que en algún momento fue pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde está ubicado el esófago? El esófago está ubicado a nivel del mediastino posterior. Acuérdense que el mediastino es una cavidad virtual, ¿no? Situada entre ambas pleuras. En el mediastino posterior, justamente como pueden ver en la imagen, detrás de la tráquea. Por ejemplo, en el examen de residentado médico del año 2015, 2014, si no me equivoco, preguntaron cuál es la ubicación con respecto al mediastino del esófago, ¿no? La respuesta fue mediastino posterior, ¿no? Algunos marcaban mediastino superior, inferior, ¿no? Así que eso no pueden fallar, detrás de la tráquea, ¿no? ¿Cuáles son los límites del esófago? También, pregunta de examen. El límite superior del esófago comienza a nivel del esfínter esofágico superior. Pregunta de examen. ¿Quién conforma el esfínter esofágico superior? Lo conforma el músculo cricofaringio, ¿no? El esfínter esofágico superior y a la vez el límite superior del esófago es el músculo cricofaringio, ¿ya? Esto a nivel de qué está? Está a nivel de la vértebra cervical 6, ¿no? A nivel de C6. ¿Cuál es el límite inferior del esófago? El límite inferior es a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior. Bien. Eso sí o sí tienen que saberlo también. Con respecto a la histología, vamos por acá, ¿no? ¿Cuáles son las capas del esófago? Las capas del esófago, en primer lugar, ¿cuál es su epitelio? Eso sí o sí tienen que saberlo porque ha sido pregunta de examen en algún momento. Y es lo que algunas personas tienden a equivocarse, ¿no? Ya que hay varios epitelios escamosos en el cuerpo. Es un epitelio escamoso. Es un epitelio escamoso estratificado. Ya, no es pseudoestratificado, es un epitelio escamoso estratificado. Ya, solamente que aquí es no queratinizado. Por ejemplo, el epitelio de la piel es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. En cambio, el epitelio del esófago es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Ya, acuérdense el epitelio del esófago porque es justamente a nivel, ya les voy adelantando un poco, más que todo para correlacionar de que a nivel del esófago el cáncer más frecuente es el cáncer escamoso, el epidermoide. ¿Por qué? Porque su epitelio más frecuente es el epitelio escamoso. Bien, ¿dónde más hay epitelio escamoso? En el tubo gastrointestinal. Otro lugar donde hay epitelio escamoso estratificado en el tubo gastrointestinal es a nivel del canal anal. Por eso que otra pregunta de examen, a nivel del canal anal, el cáncer más frecuente es el epidermoide. También pregunta de examen. Bien, así que esto sí o sí tienen que saberlo. Ahora sí vamos a las capas. Las capas del esófago, de adentro hacia afuera, acá adentro tenemos la primera capa. ¿Cuál es la primera capa de adentro hacia afuera? Tenemos la mucosa. Luego tenemos la submucosa. Luego tenemos la muscular. Y al final, ¿qué tenemos? ¿Adventicia o serosa? Eso también es pregunta de examen y que ustedes tienen que saberlo. El esófago va a tener una peculiaridad, ¿no? Que no va a estar cubierto por serosa. Entonces, la última capa, ¿cuál es? Mucosa, submucosa, muscular, y la última es serosa o es adventicia. Eso sí, a ver, no sé, a ver si pueden participar. Al último, ¿es serosa o es adventicia? Serosa me dicen por ahí, a ver. Adventicia. Exacto, adventicia. Bien. Otra pregunta de examen. Exacto. Que ustedes le pueden preguntar. ¿En qué porción del esófago tiene serosa? ¿En qué porción esofágica está cubierta de serosa? En su porción intraabdominal. Por ejemplo, acá tenemos al esófago en todo su recorrido, su trayecto. En la porción intraabdominal, es decir, esta de aquí, es la única que tiene serosa. Ya porque ahí está cubierta por el peritoneo, ¿no? En esa porción intraabdominal es el único segmento del esófago que tiene serosa, ¿ya? Así que eso también es pregunta de examen. Otra cosa que ya lo hemos hecho para los chicos que están desde la fase 1 a la fase 2. ¿Cuáles son los estrechos del esófago? También en algún momento pregunta de examen. Como pueden ver aquí, vamos a cambiar de color, a ver acá.
Primer estrecho es el esfínter esofágico superior. Los estrechos, ya. Uy. Los estrechos. En los estrechos, primero tenemos al esfínter esofágico superior, que acuérdense que lo da el músculo cricofaringio, ¿ya? Este músculo es muy importante, ¿ya? El músculo cricofaringio. ¿Cuál es el segundo estrecho? El arco aórtico. Miren, acá el esófago sigue, viene acá el callado de la aorta y lo estrecha. El callado de la aorta. ¿Cuál es el tercer estrecho? El tercer estrecho es el bronquio principal izquierdo. Como pueden ver aquí, el bronquio principal izquierdo viene y también lo estrecha. Y el último estrecho es a nivel del hiato diafragmático del esófago. Hiato diafragmático del esófago. Que también pregunta de examen, que estoy seguro que ya a ustedes que hemos hecho las anteriores clases lo saben, ¿a qué nivel el esófago penetra en el hiato diafragmático? ¿A qué nivel del diafragma? Acuérdense la mnemotecnia, ¿no? CEA o antígeno carcinio embrionario. El hiato esofágico es a nivel de T10. El hiato en el diafragma, el hiato de la vena cava es a nivel de T8. Y el hiato de la arteria aorta es a nivel de T12. 8, 10 y 12 CEA, antígeno carcinio embrionario, ¿no? Esa es la mnemotecnia. El hiato de la vena cava, T8, el hiato del esófago, T10, pregunta de examen, el hiato de la aorta, T12. Acuérdense que en el trayecto del esófago, al entrar en la porción intraabdominal, va acompañada de dos nervios, que son justamente los que van a producir la motilidad en el tubo gastrointestinal, que son los nervios vagos. Viene acá el nervio vago derecho, se hace anterior, y el nervio vago izquierdo se hace posterior, ¿no? Así que si les dicen por dónde penetra el nervio vago, en el hiato esofágico, ¿no? Va acompañado del nervio vago. Nervio vago. ¿Ya? Así que eso son las bases anatómicas que sí o sí ustedes deben de dominar para manejar la patología esofágica. ¿Qué más tienen que saber? Que a nivel de los 2/3 superiores, vamos a ponerlo por aquí, 2/3 superiores del esófago es músculo esquelético. 1/3 inferior es músculo liso. Esto es variable. Alguna bibliografía menciona que tercio superior músculo esquelético, tercio medio mixto y tercio inferior músculo liso. Otras bibliografías mencionan 2/3 superior músculo esquelético, 1/3 inferior músculo liso, pero les pongo acá, les digo las dos para que ustedes ya las conozcan, ¿ya? Así que eso también es importante. ¿Cuáles son los plexos que inervan al esófago? Justamente, hay un plexo que le da la motilidad y hay un plexo que le da la funcionalidad, ¿no? El plexo que le da la motilidad es el que inervia justamente el músculo, pues, el mientérico. ¿Cómo se llama ese plexo? El plexo mientérico se llama plexo mientérico de Auerbach o Auerbach. Y el otro es el plexo submucoso. El submucoso, ¿cómo se llama? M con M, ¿no? MS, Meissner. MS. Submucoso, MS, Meissner. Y el mientérico es el Auerbach, pues. Ya, eso sí, también tienen que saberlo porque les pueden preguntar en su examen. Bien. Ahora, en este dibujito estamos viendo una patología que es muy importante, que ustedes sí o sí deben de conocerla. Ya ha venido en los exámenes de salud ENAM de todos los años, incluso ha venido en el último ENAM del año pasado, ¿no? Incluso en el ENAM extraordinario que se ha dado este año en el 2020, ¿no? Así que esto sí o sí tienen que saber la patología esofágica. Ya, en esta única diapositiva vamos a repasar toda la teoría de la parte esofágica. Esto es un cuadro típico de qué patología de acalasia. Ya,
¿Qué es la acalasia? Ya lo hemos hecho antes con ustedes en las fases anteriores. La acalasia, ¿por qué se produce? Por una falta de relajación. Falta de relajación. ¿De qué? Del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los neurotransmisores que relajan? ¿Quiénes son los neurotransmisores que relajan acá el esfínter esofágico y produce un adecuado tránsito del bolo alimenticio del esófago al estómago? ¿Quiénes son los que relajan? Los que relajan están implicados dos. Creo que ha sido pregunta del examen de recientado de este año incluso. Que son el óxido nítrico y, ¿qué más? El péptido intestinal vasoactivo. Es decir, hay una teoría que menciona que la acalasia se produce porque va a haber una falla de esta liberación de estos neurotransmisores. No se va a liberar el óxido nítrico y no se va a liberar el péptido intestinal vasoactivo. Si no se liberan los que relajan, obviamente no se va a relajar el esfínter esofágico inferior. Si no se relaja el esfínter esofágico inferior, va a producir lo que se llama acalasia, asociado a sus otras características que ya lo vamos a describir ahora, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de presión? ¿Cuál es el valor normal de presión en el esfínter esofágico inferior? Solamente para que lo tengan en cuenta. El valor normal del esfínter esofágico inferior va a variar, es variable de persona a persona. Nadie tiene la misma presión basal del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque está en relación a la presión intragástrica. Y a personas que tienen mayor presión intragástrica, dícese obesos, por ejemplo, obesos mórbidos, ¿no? Tienen mayor presión intragástrica, ¿no? Entonces, al tener mayor presión intragástrica, va a disminuir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Por eso que las personas obesas tienden a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque va a haber una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, este valor normal es variable, tanto que puede ser incluso un intervalo tan amplio entre 5 y 25 milímetros de mercurio, o algunos dicen de 10, ¿no? De 10 a 25 milímetros de mercurio, de 5 a 25 milímetros de mercurio. Pero les digo de que eso está en relación a la presión intragástrica. Bien. En cuanto a acalasia, estoy atento al chat por si acaso. Cualquier cosa que tal vez no me entiendan o quieren que repita, me lo dicen nada más, ¿ya? Porque a veces suelo ir un poco rápido, pero si es que voy un poco rápido, ustedes me dicen nada más que voy un poco más lento, ¿ya? O si voy muy lento, también me pueden decir que vaya un poco más rápido, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ese es el valor normal, ¿no? Pero como les dije, por ejemplo, por ahí me dicen de 10 a 30, ¿no? Lo cual está bien porque no hay nada relativo. Lo importante es que ustedes sepan los intervalos, que se acerquen, ¿no? Nunca alguien les va a venir, les va a preguntar cuál es el valor normal de presión del esfínter esofágico inferior y les va a poner 5, 10, 15, 20, 25. No, porque el intervalo es muy variable. Ya les dije por qué. Bien, ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de acalasia? La causa más frecuente de acalasia es idiopática. Idiopática. Ya le dije la teoría, ¿no? De ausencia del óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Con respecto a la clínica de acalasia. ¿Cuál es la clínica de acalasia? Principal clínica de acalasia que les va a venir, paciente robot. Les va a venir un paciente joven entre 20, 30, 40 años, ¿no? ¿Con qué clínica? Clínica de disfagia. Exactamente, clínica de disfagia. Y la disfagia va a ser a sólidos y líquidos o solo líquidos, ¿no? Eso acuérdense de la fase 1, lo que hemos hecho. Acuérdense que disfagia se divide, ¿no? Disfagia orofaringe y disfagia esofágica. Si hay dificultad al empezar la deglución, es una disfagia orofaringia. Si hay dificultad luego de realizar la deglución, es decir, siente que el bolo alimenticio se atora o hay una dificultad retroesternal, es una disfagia esofágica, ¿no? La disfagia esofágica se divide en dos. Disfagia a sólidos solamente, que es una disfagia mecánica por una obstrucción mecánica, o disfagia a sólidos y líquidos, que es una disfagia motora, ¿no? Por una alteración en la peristalsis o una alteración en la motilidad. Si hay una disfagia, si hay una acalasia, la acalasia, como bien pueden ver, es una alteración de la relajación, ¿no? Es decir, un trastorno de motilidad, es decir, es una disfagia motora. No quiere decir que es diferente que hubiera acá un cáncer, ¿no? Un cáncer que te obstruye la luz, ¿no? Eso ya sería una disfagia mecánica. Como es una disfagia motora, es una disfagia les va a venir a sólidos y líquidos.
¿Qué otra característica tiene la disfagia de la acalasia? Es que es una disfagia progresiva. ¿Qué más? Como el alimento se va a acumular aquí, se va a acumular el alimento, va a producir ¿qué? Regurgitación. Regurgitación. O regurgitación. Solamente para efectos de examen nada más, no, acá lo pongo así grande, no cursa con pirosis. Si les viene un examen pirosis, no piensen en acalasia, piensen en el reflujo. ¿Por qué? Porque la pirosis es la sensación de ardor retroesternal producido en el contexto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, el ácido gástrico sobrepasa el esfínter esofágico inferior por una incompetencia y va hacia el esófago. Eso se llama pirosis, ¿no? Y además produce la clínica. Si acá va a estar cerrado, no va a pasar nada ni del esófago al estómago, ni del estómago al esófago, no te va a producir pirosis, ¿ya? Pero sí te puede producir regurgitación, que es diferente. La regurgitación es simplemente el alimento que está aquí acumulado, va a salir, puede salir hacia el exterior, ¿no? O devolverse a la cavidad oral, pero no es pirosis. Eso sí es un dato que ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Y además que a veces puede haber baja de peso. Paciente robot, paciente varón de 40 años, refiere disfagia sólidos y líquidos progresiva, refiere tiempo de enfermedad a 8 meses, además de regurgitación, no refiere pirosis y refiere baja de peso. ¿Cuál es el diagnóstico? Acalasia, pues. Ya, acalasia. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacen el diagnóstico? Otra pregunta de examen. Diagnóstico de acalasia, diagnóstico Gold estándar. El Gold estándar es con manometría de alta resolución. Manometría de alta resolución. Ya, ese es el diagnóstico de la acalasia. La manometría de alta resolución principalmente va a ver cuál va a ser la presión de relajación del esfínter, presión de relajación. Va a medir también la capacidad contráctil, la contracción al nivel del esófago distal. Y va a medir el periodo de latencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora el tránsito del bolo alimenticio desde el esfínter esofágico superior hasta transponer el esfínter esofágico inferior, ¿no? ¿Cuáles son las características de la acalasia clásica? La acalasia clásica va a haber un aumento de presión de relajación del esfínter esofágico inferior y la contractilidad esofágica va a estar disminuida. La motilidad esofágica disminuida y aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior. Por eso no se va a relajar aquí y esto al agotarse va a disminuir la contractilidad del esófago, ¿no? Progresivamente esto se va a dilatar, ¿no? Y va a formar justamente, acuérdense que este es el estándar, la matometría de alta resolución, pero también se puede usar el esofagograma varitado, ¿no? Y justamente el esofagograma varitado hay un signo clásico, justamente cuando se dilata el esófago en pacientes con acalasia severa. ¿Cómo se llama eso? Punta del lápiz, ¿no? Punta del lápiz o pico del oro. Estoy seguro que ustedes lo saben. Creo que en la fase 1 les enseñé un gráfico sobre eso, ¿no? Tratamiento de acalasia. Tratamiento hay tratamiento médico, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico tenemos a los calcioantagonistas, ¿no? ¿Cuáles son los calcioantagonistas? Los dihidropiridínicos, ¿no? ¿Cuáles son los dihidropiridínicos? Nifedipino, ¿no? Acá tenemos el nifedipino, también que puede ser utilizado. ¿Qué otro tratamiento médico? Nitratos pueden usar, pero nifedipino principalmente. Endoscópico, ¿qué tratamiento endoscópico? Inyección de toxina botulínica. Inyección de toxina botulínica. La toxina botulínica es justamente el llamado Botox, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? El mecanismo de acción de la toxina botulínica va a inhibir la liberación de acetilcolina, ¿no? De la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿no? Justamente es el mecanismo de acción del botulismo. Así que eso también tienen que saberlo, ¿no? De patología de placa motora. Entonces, ¿qué otro tratamiento endoscópico? Es la dilatación con balón. Otro tratamiento endoscópico es acá vamos a borrar aquí. Otro tratamiento endoscópico que lo han dicho por ahí en el chat es el POEN, ¿no? Que es la miotomía endoscópica peroral.
que actualmente es el gold estándar. POEM. Actualmente el gold estándar de acalasia de tratamiento es el POEM, actualmente. Solamente que para temas de examen no creo que les pregunten eso, ¿no? Porque aún no están muy actualizados los doctores que hacen esas preguntas, pero la parte quirúrgica, que le van a preguntar tal vez como gold estándar, es la miotomía de Heller. Miotomía de Heller. Miotomía de Heller, ¿no? Que es una miotomía del músculo, es una miotomía longitudinal del músculo circular interno del esófago. Acuérdense que la distribución del músculo del esófago es circular interna, longitudinal externa, ¿no? El CILE. La miotomía de Heller es el tratamiento quirúrgico de acalasia. Bien. ¿Cómo se trata generalmente una acalasia? Puede ir primero a dilatación, 2 oportunidades. Si no hay respuesta, recién puede ir a miotomía de Heller. Bien. O en un paciente que cumple las características puede ir directamente a POEM, ¿no? Sin necesidad de ir a dilatación previa. Acuérdense que tipos de acalasia, como dato, hay 3 tipos, ¿no? La tipo 1 es la clásica, que es justamente la característica manométrica que les he dicho, aumento de presión de relajación y disminución de la contractilidad esofágica distal, ¿no? La tipo 2 es la que panpresurización esofágica, ¿no? Es decir, que hay una contracción simultánea de todo el esófago, que no produce que progrese el bolo alimenticio. La tipo 3 es una contractilidad espástica, es decir, se contrae el esófago distalmente, pero no se relaja el esfínter esofágico inferior, ¿no? Antes de que pase el bolo alimenticio. Eso se denomina la clase tipo 3. Ya son temas más de especialidad, pero más que todo les digo, ¿no? Porque a veces algunos se quedan con lo que dicen los manuales, ¿no? Que mencionan que hay 2 tipos de acalasia, ¿no? Algunos mencionan solamente acalasia clásica y acalasia vigorosa. Pero no, acalasia hay 3 tipos, ¿no? Bien, ahora vamos a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si tienen preguntas, me las hacen nomás, ¿ya? Ya, en miotomía de Heller se hace una fundoplicatura. Con la miotomía de Heller se hace, exacto, una terapia antirreflujo también, es una fundoplicatura. Solamente que acá la fundoplicatura es una fundoplicatura parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Como va a haber un corte a nivel del esófago, que se va a hacer tanto 5 centímetros por arriba del esfínter y 5 centímetros por debajo generalmente, va a producir una incompetencia del esfínter esofágico inferior, por lo cual se asocia a una terapia antirreflujo que es una fundoplicatura. El fondo gástrico va a abrazar, causando un pseudoesfínter, ¿no? Solamente que no va a rodearlo en 360 grados, ¿no? Sino es una fundoplicatura parcial que puede ser de Dor o puede ser de Toupet. Pero es parcial. Dor o Toupet, cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fundoplicatura de Nissen, que es una fundoplicatura total de 360 grados, es tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ahorita la vamos a ver. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es producido por una incompetencia. Es producido por una incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Es decir, que la presión del esfínter esofágico inferior va a ser menor de 6 milímetros de mercurio. Es decir, menor de 5, ¿no? ¿Cuál es la clínica más frecuente? Pregunta de examen. Acá sí no hay pierde con reflujo. Clínica más frecuente es pirosis. Pirosis es la clínica más frecuente. Ahora, acuérdense que también hay síntomas extraesofágicos, ¿no? Síntomas extraesofágicos puede haber asma exacerbado por reflujo, puede haber ronquera, puede haber laringitis, puede haber erosiones dentales, puede haber otitis recurrente y puede haber sinusitis. Bien, el diagnóstico generalmente es clínico. Ahora,
El diagnóstico generalmente es clínico. Pero ¿cuál es el gol estándar? El gol estándar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ustedes también lo saben, es la pHimetría, ¿no? Es la pHimetría en 24 horas. Ya, pregunta de examen, ¿ah? Esto ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el gol estándar? Siempre cuando les pregunten gol estándar, paciente robot, síntoma característico, ya, eso sí o sí tienen que saberlo, porque sí o sí les puede venir. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como también puede haber un tratamiento médico, ¿no? Tratamiento médico de elección del reflujo son los inhibidores de bomba de protones o los procinéticos, ¿no? IBP o procinéticos como tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico, aquí es justamente lo que me decían, ¿no? Una fundoplicatura total. Fundoplicatura total, ¿no? ¿Cuál es una fundoplicatura total? Es justamente la de Nissen. Justamente la de Nissen. La de 360 grados. Cuando el fondo rodea todo el esfínter esofágico inferior, es una fundoplicatura total, ¿no? O de Nissen. Si es parcial, es justamente la que se asocia a la miotomía de Helder. Eso sí, tienen que saberlo también. Bien, ¿qué más? En cuanto a hernias diafragmáticas hay tres tipos. Perdón, hernias hiatales. Hernias hiatales hay tres tipos. La tipo 1, que es la tipo por deslizamiento. La tipo por deslizamiento es la más frecuente, es 90% de veces, 90% de casos. ¿Cuál es la característica de la hernia hiatal por deslizamiento? Es que la unión esófago-gástrica está desplazada a través del hiato. Está desplazada. Es decir, hay un ascenso de la unión esófago-gástrica. Hay un ascenso. Es la más frecuente. ¿Ya? No tiene saco herniario. No tiene saco herniario. ¿Ya? Entonces, generalmente son asintomáticos. Generalmente son asintomáticos. No requiere tratamiento. Tratamiento solo si hubiera complicaciones. Solo si complicaciones. Ya, esas son las características. Ya, hay un ascenso de la unión esófago-gástrica, no tiene saco herniario y es asintomática. ¿No? Generalmente. ¿Cuál es la segunda más frecuente? La segunda más frecuente es la paraesofágica, que es 8 a 10%. La paraesofágica, ¿cuáles son las características? Es que la unión esófago-gástrica no está desplazada. No está desplazada la unión esófago-gástrica. Entonces, acá lo que ocurre es que hay un ascenso del fondo gástrico. Hay un ascenso del fondo gástrico. Y este fondo gástrico va a formar un saco herniario. Un saco herniario. Es decir, la unión esófago-gástrica no está desplazada y tiene saco herniario. Esta sí requiere tratamiento. Sí requiere tratamiento. Siempre requiere tratamiento. Así sea asintomático, hay mucho riesgo de volvulación, de obstrucción, de sangrado. ¿Ya? Y el tipo 3 es la mixta, ¿no? El tipo 3 es la mixta, es más infrecuente, que también requiere tratamiento. La 2 y la 3 sí o sí se tratan. La 1 no requiere tratamiento, solamente si complicaciones. ¿Cuál es más frecuente? La 1, ¿ya? Ha sido preguntado pocas veces, pero de todas maneras, ahí les dejo las características principales. Acuérdense cuáles tienen la unión esofágica desplazada, cuál tiene saco herniario, cuál se trata y cuál es la más frecuente. Esos son los datos que sí o sí tienen que saber. Bien, acá pasamos a otro tema. Este dibujo es un dibujo que también ustedes lo conocen, que es el famoso divertículo de Senker, ¿no? Acuérdense que en divertículos esofágicos hay dos tipos. Divertículo por pulsión y divertículo por tracción. ¿Qué tipo de divertículo es el Senker? El Senker es un tipo de divertículo por pulsión, exactamente, por pulsión.
Senker es por pulsión. ¿Y por qué por pulsión? Porque va a haber un aumento de la presión a nivel intrafaringio o del esófago superior, produciendo esa protrusión como un saco a través del triángulo de Killian, lo cual lleva a la pregunta muy famosa, ¿no? ¿Cuáles son los límites del triángulo de Killian? Límites del triángulo de Killian. ¿Cuáles son los límites? Nosotros tenemos acá un triángulo, ¿no? Acá hay músculo a los costados, acá hay músculo y abajo hay músculo. Justamente lo que pueden ver aquí, músculo y músculo. Acá vemos una visión posterior. Los límites es a los lados el músculo. Así es, exactamente. Exactamente, constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Así es. Allá, justo recién lo veo, querían que repita el tercer tipo de acalasia. El tercer tipo de acalasia es la acalasia espástica, ¿ya? Es decir, que va a haber una contracción prematura a nivel del esfínter esofágico inferior. No va a dejar pasar el bolo, se va a contraer prematuramente. Esa es la que también le llaman la vigorosa, la acalasia tipo 3. ¿Ya? Ya. Entonces, en el divertículo de Senker, límite lateral es el músculo constrictor, como han dicho en el chat, inferior de la faringe a los lados, e inferior el cricofaringio. Cricofaringio. Ya está. Ya, entonces, clínica clásica del divertículo de Senker, la clínica o paciente robot o la triada es regurgitación de alimentos mal digeridos, regurgitación de alimentos mal digeridos, ¿qué más? Halitosis y disfagia. Regurgitación, halitosis y disfagia es la triada del divertículo de Senker. Si les viene un paciente robot, paciente generalmente de 60 años, 70 años, 50 años, que refiere disfagia, refiere regurgitación de alimentos mal digeridos, además su esposa nota halitosis, baja de peso. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? Divertículo de Senker, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico del divertículo de Senker no es por endoscopía, igual estándar, sino es por esofagograma. Esofagograma. Para que vean la bolsa, ¿no? Que produce el divertículo de Senker, ¿no? O el saco, ¿no? Que produce el divertículo de Senker. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento del divertículo de Senker? El tratamiento es la diverticulotomía del músculo cricofaringio. Tratamiento es miotomía del cricofaringio. Cricofaringio. La miotomía del cricofaringio es el tratamiento de elección, ¿ya? Eso puede ser vía quirúrgica o vía endoscópica. Bien, esta imagen es una imagen que ustedes también ya la conocen, ¿no? Que es el famoso esófago en sacacorchos. ¿Dónde se produce el esófago en sacacorchos? ¿Dónde se produce? El esófago en sacacorchos, así es, el esófago en sacacorchos se produce en el espasmo esofágico difuso, ¿no? Clínica del espasmo esofágico difuso, dolor torácico. Dolor torácico tipo angina incluso, ¿no? Solamente que aquí no se va a observar alteraciones en el EKG ni aumento de las enzimas cardíacas, ¿ya? El espasmo esofágico difuso te produce también una disfagia. Sin embargo, esta disfagia, al contrario de otros tipos de disfagia, como en cáncer o en acalasia o en estenosis péptica, esta disfagia es una disfagia intermitente. Paciente que tiene dolor torácico asociado a disfagia intermitente, refiere que va al hospital, le toman EKG normal
enzimas cardíacas normales. Sin embargo, el dolor torácico es intermitente, persistente y tiene disfagia. ¿Qué sospecha? Espasmo esofágico difuso. ¿Qué examen le piden? Esofagograma contrastado. ¿Para qué? Para ver el famoso esófago en sacacorchos.